Excelente. Bueno, buenas noches. Yo soy la doctora García. El día de hoy yo voy a estar hablando sobre la introducción y voy a estar presentando a los ponentes. Bienvenidos a la sesión de julio del capítulo de osteosíntesis del Colegio Mexicano de Ortopedia. Yo soy cirujana de ortopedia y también soy facultado y actualmente trabajo en el Hospital Regional número 2 del IMSS aquí en la Ciudad de México. Entonces, lo primero es, bueno, el tema de hoy, como sabemos, es mecánica y principios del uso del material de osteosíntesis. Es muy importante hablar a manera de introducción todo va ligado a esto, ¿sí? En 1958 prácticamente se crea la Fundación AO. El énfasis desde el inicio con ellos siempre ha sido que la educación es lo más importante para el éxito de la traumatología, para el éxito de la cirugía ortopédica. 2 años después, más o menos, empiezan los primeros cursos que básicamente son un modelo de educación exitosa en adultos y la misión de la Fundación AO es transformando cirugía y cambiando vidas, ¿sí? Entonces, bueno, los principios fundamentales, inicialmente todos creíamos que la reducción, o bueno, lo que se describió desde el inicio es que la reducción tenía que ser totalmente anatómica, si no formaba callo era mucho mejor. Sin embargo, los principios fundamentales de la cirugía no han cambiado en 60 años, simplemente nuestro conocimiento sobre la biología del hueso y la clínica sí ha cambiado un poco junto con los avances en la tecnología. Entonces, el tratamiento, bueno, para que sea exitoso en la cirugía de trauma requiere que entendamos los principios y que pongamos atención a los pequeños detalles en el prequirúrgico, transquirúrgico y obviamente en el postquirúrgico y la rehabilitación del paciente. Es sumamente importante que entendamos que antes se pensaba que era mejor si no formaba callo y creíamos prácticamente que una construcción en una osteosíntesis mientras más rígida era mejor, prácticamente para que se formara una estabilidad absoluta. Sin embargo, actualmente, como dice en esta diapositiva, como vemos, bueno, tenemos un poco más de conocimiento sobre biología y clínica ósea, entonces en este momento actualmente sabemos que se requiere estabilidad absoluta para ciertos lugares y estabilidad relativa para otros. Entonces, como cirujanos, desgraciadamente, muchas veces es importante, bueno, sabemos los principios biomecánicos, sin embargo, muchas veces fallamos en comprender los mismos y fallamos en ponerlos en práctica. Entonces, algunas de nuestras fallas iniciales es comprender qué tipo de estabilidad requerimos y que muchas veces estabilidad no significa mientras más rígida sea una construcción, es mejor, ¿sí? Este es un muy buen ejemplo sobre lo que estoy hablando. Aquí intentaron, todo es obviamente con una crítica constructiva sobre las fotografías, gracias al doctor Fernando García por compartirnoslas. En el lado izquierdo se puede ver en la primera imagen, es un fémur que está multifragmentado, ¿sí? Sin embargo, bueno, del lado derecho podemos ver las imágenes postoperatorias. Se le colocaron 2 placas de CP de 16 orificios. Esto significa que aparte de eso se le pusieron todos los tornillos que se encontraron, prácticamente se llenaron todos los orificios, ¿sí? Como sabemos, existe algo para calcular cuántos tornillos son necesarios, que es la densidad de tornillos, eso lo vamos a ver en un tema más adelante. Sin embargo, aquí llenaron todos los orificios. ¿Qué significa esto? Que se le colocaron por 16 orificios por placa, 32 tornillos, se hicieron 64 orificios al hueso y todavía se dejó una broca, supongo que para añadirle algo de estabilidad. ¿Qué es lo más importante aquí? Después de esto, que prácticamente se podría denominar una masacre, la vascularidad del hueso está destruida. Eso no nos gusta. Después, no tanto fallamos también en entender la estabilidad, fallamos en entender la reducción. Hay 2 tipos de reducción directa, reducción indirecta. ¿Cuándo me importa cada una? Sabemos que la reducción anatómica directa es la que vamos a utilizar en superficies articulares. ¿Por qué? Porque si forma callo óseo, tenemos artrosis posoperatoria temprana, ¿sí? Y eso ya dependiendo de la diferencia en milímetros, cuánto porcentaje va a ser por año. En las superficies articulares sí necesitamos estabilidad absoluta para que no forme el callo. En las superficies o que son en las diáfisis de huesos largos,
que prácticamente necesitamos mantener una longitud que esté alineado, necesitamos estabilidad relativa. En esta sí nos podemos permitir que se forme el callo óseo. Dentro de las reducciones es sumamente importante saber que al momento de realizar lo que llamamos RAFI, que es reducción abierta y fijación interna, la R es de reducción, ¿sí? Es importantísimo. Y en este ejemplo es muy claro. Esta fotografía yo creo que es muy explicativa, en donde sí se realizó abierto y se fijó interno. Los tornillos están intentando cumplir con el principio de compresión, sin embargo, no pueden estar comprimiendo un trazo que no está reducido, ¿sí? Inicialmente solo están colocando el material de osteosíntesis. No hay una reducción ahí. Y bueno, esta también es un claro ejemplo en donde la reducción no se llevó a cabo, solo se fijó. El fragmento que debió reducirse está más proximal. Fallamos en entender, y esto es algo sumamente importante, cómo debemos de tratar a los tejidos blandos. Sí, yo sé, nos encanta que prácticamente pensar en qué material le vamos a poner a nuestra fractura, y desgraciadamente el hueso lo vemos como si fuera algo aparte. El hueso es solamente la parte esquelética de un paciente. El paciente tiene más cosas aparte de hueso. Y hay que recordar eso. Es sumamente importante que tratemos bien a los tejidos blandos, ¿sí? Entonces, como pueden ver del lado izquierdo, tenemos una tibia que tiene un trazo igual multifragmentario, ¿no? Se colocó una placa, se redujo. Sin embargo, aquí lo importante es la última la última imagen. Se realizó una gran disección, ¿sí? Tratando, disminuyendo, bueno, o mermando la vascularidad de los tejidos blandos. ¿Ok? No es necesario dejarlo tan expuesto, lo mínimo para que podamos hacer nuestro trabajo. Él es Joseph Schatzker, en 1996, es el mismo de la clasificación de las mesetas tibiales. Él exclamó, pues, que actualmente el tema dominante en la fijación de las fracturas de la diáfisis, sobre todo, es preservar la biología del hueso. Tenemos que entender cómo funciona eso, ¿sí? Preservar la vascularidad de los fragmentos, y no necesitamos en una diáfisis conseguir una estabilidad absoluta. Como sabemos, decidimos el principio biomecánico que vamos a utilizar y posteriormente decidimos el implante. Superficie articular, necesito estabilidad absoluta, no callo. Diáfisis, puede ser estabilidad relativa y puede formar un callo óseo. Lo que me interesa en una diáfisis sobre todo es preservar la vascularidad y entender la biología del hueso. Y por último, y yo creo que esto es algo muy penoso, es cuando como cirujanos no entendemos nuestro material, no entendemos cómo utilizarlo y sobre todo, y es importantísimo, no entendemos la técnica quirúrgica. Las técnicas están descritas de esa manera porque es un método, ¿sí? Y si se sigue un método, como sabemos, es un conjunto de pasos. Si nosotros planeamos nuestra cirugía y sabemos la técnica quirúrgica a seguir, no hay lugar a fallas. Entonces, están descritas por motivos específicos. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo el punto de entrada no es el ideal. En la imagen de la derecha podemos ver una placa que no está diseñada para ese segmento específico del número, ¿sí? Es un poco más proximal. Entonces, no siempre porque el material sea el más caro o el más novedoso disponible significa que es el ideal para el trazo de fractura que tenemos. Tenemos que comprender nuestra técnica quirúrgica. Y por último, bueno, punto de entrada, obviamente, para empezar. Y segundo, normalmente lo utilizamos en los PFE, en estrocantéricos y no en la fosa. Ok, podemos dejar en paz el punto de entrada. Lo que más me interesa aquí es ni siquiera está dentro de la diáfisis, ¿sí? Entonces es muy importante que hagamos uso de nuestro fluoroscopio, que hagamos recuerdo, obviamente, y que dominemos nuestra técnica quirúrgica. Esta es igualmente una tibia, peroné, que están multifragmentados. Fue una fractura expuesta. Aquí no solo hay que entender primero qué principio biomecánico se aplica, sino también
qué material de osteosíntesis sería el ideal. Y por último, hay que entender cómo utilizar. Si estás utilizando una placa, hay que entender, obviamente, en dónde debe de ir localizada. Como pueden ver en la parte proximal, esto ya es el fémur, ¿sí? Y en la parte distal los tornillos están justo sobre uno de los trazos. Pensarías, bueno, tal vez intentaron hacerlo de manera cerrada, que sería algo complejo, pero no. Vean la cantidad de grapas. Esto significa que estaba abierto, fue bajo visualización directa. Aún así, proximal está muchísimo más arriba, más proximal de donde debería. Esta también es sumamente importante. Tenemos una placa LC-DCP, ¿sí? Son una maravilla estas placas. Prácticamente recuerden que tienen estas pequeñas, no son protrusiones, es el lugar prácticamente entre los tornillos, el orificio de los tornillos. Si recuerdan, ¿para qué las utilizábamos? Es la parte que se adosa prácticamente al hueso. Y al tener ese mínimo contacto, tu vascularidad está preservada. El periósteo está lo más conservado posible, ¿sí? Sin embargo, aquí su cirujano la colocó al revés. Es decir, la parte que debería de ser lateral está en contacto con el hueso. ¿De qué te sirve tener este implante si contactaste todo y entonces la vascularidad igual está totalmente perdida? ¿Sí? Por último, este es un párrafo muy sabio. Un cirujano debe de ser lo suficientemente grande para admitir sus errores, suficientemente listo para sacar provecho de ellos y suficientemente fuerte para corregirlos. Y sobre todo, suficientemente sabio para no repetirlos. Ahora, vamos a empezar con nuestro primer tema de la noche, que es sobre placas y tornillos. Nuestro ponente es el doctor Jesús González Laureani. Él es ortopedista, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación. Cuenta con 2 altas especialidades, una en osteosíntesis avanzada y una de cirugía articular. Él actualmente labora dentro de la institución para el Hospital Gea González y también en el Hospital General Regional número 2 del IMSS en la Ciudad de México. Su práctica privada se encuentra en el Hospital La Linde y vamos a dar paso a su ponencia. Hola, buenas noches. Yo soy el doctor Jesús Laureani. El día de hoy vamos a hablar acerca de la evolución de las placas de osteosíntesis. La evolución de estas placas, dentro de sus objetivos, que va en conjunto con la historia de la ortopedia, es principalmente la reducción anatómica de las fracturas, que no siempre es así y ahorita lo vamos a estar viendo. Que esta fijación sea duradera, que preserve la integridad de esta reducción y la biología de los tejidos, así como que resuelva la fractura y con ello favorecer a una movilidad temprana de los pacientes. Haciendo una breve introducción con un poco de historia, Joseph Lister, como ustedes bien saben, desarrolló la técnica séptica con fenol. También está descrita una cirugía de patela por él mismo con buen resultado. Posteriormente, Karl Hansman introduce el concepto de la fijación interna con placas. Dentro de este personaje, también desarrolló dentro de esas placas una manivela que ayudaba a colocar las placas y posteriormente ser retiradas porque no se dejaban en ese entonces. William Lane desarrolló el término de reducción abierta y fijación interna y ya contaba con un poco más de recursos acerca de la osteosíntesis. En 1912, Lambot desarrolló el concepto de osteosíntesis y usó diferentes tipos de implantes. Él comentaba que la forma más segura de obtener un buen resultado funcional es asegurar una buena anatomía. Posteriormente, tenemos
Sí, se ve, sí. A Danis, en el que los implantes utilizados para... Sí, se trabó un poquito. Ahí está. Robert Danis introdujo lo de la fijación rígida. ¿Qué dijo Danis? Él pensaba que el callo óseo era una estructura patológica, entonces él trataba de evitar esto haciendo fijaciones muy rígidas y anatómicas. Posteriormente, y siendo maestro de Maurice Müller, Müller desarrolló en conjunto con otros ortopedistas la asociación de DAO, que inicialmente fue un grupo y posteriormente en 1984 tuvo el término como una fundación que se dedicaba a la enseñanza y sobre todo a dar difusión sobre todo a los principios de la ortopedia para consensuar todos estos conocimientos. En ese entonces pues ya se contaban con un poco más de materiales para la osteosíntesis y la fijación de las fracturas y esto se usaba para buscar una óptima consolidación de las fracturas. Este grupo en el que se basaba el estudio de las fracturas pensaban o acuñaron los términos de la reducción anatómica de las fracturas con una fijación interna rígida, como ya lo comentó la doctora, en técnicas atraumáticas y movilización activa temprana de los pacientes. Dentro del tema que les voy a comentar el día de hoy, existen muchos tipos de placas. Esto lo hemos visto conforme ha evolucionado la ortopedia. Las placas principalmente se desarrollaron para asegurar una reducción de las fracturas, mantener una alineación correcta de las mismas e inducir un ambiente mecánico y biológico adecuado para la consolidación de las fracturas. La primera generación de las placas fueron las placas convencionales. Dentro de estos principios en los cuales se desarrollaron estas placas, buscaban una reducción anatómica directa y una fijación interna de las fracturas para generar una estabilidad mecánica absoluta. El problema de esto es que generaba una reducción abierta con gran exposición de tejidos y la realidad es que el tejido óseo también se veía afectado. Recuerden que dentro de las partes más importantes de la resolución de una fractura es cuidar mucho los tejidos blandos. En este entonces, pues obviamente todavía estaba en proceso de desarrollo todo esto y no era tan cuidado. Dentro de las desventajas, como lo comenté, al momento de hacer disección para visualizar los tejidos, había una amplia exposición de los mismos y entonces comprometían mucho la perfusión de los tejidos. Independientemente de que inicialmente estas placas comprometían esa vascularidad porque no tenían ningún desarrollo tecnológico para ese entonces. Entonces se vio que dentro de estas complicaciones había retraso en la consolidación y además favorecía cierto riesgo a las infecciones. Posteriormente se desarrollaron placas de compresión dinámica en los que los orificios fueron ovalados y esto favorecía una compresión axial de la fractura. Esto fue una revolución ya que con este orificio oval el torque que generaban los tornillos generaba un cizallamiento que reducía las fracturas y con ello reducía completamente esa brecha que se generaba por la fractura. Obviamente esto se necesitaba tener un trazo transverso en el que fuera reducido por medio de este principio. Posteriormente, al ver que estas placas generaban daño en el tejido óseo contiguo, se desarrollaron placas de contacto limitado, que fueron las placas ED-CDCP. Estas tenían un contacto aproximadamente del 50% menor que las DCP. Entonces, esto generaba un daño tisular y un mejor suministro sanguíneo a diferencia de las placas previas. Posteriormente fueron evolucionando hasta llegar a las placas de bloqueo que en la actualidad son las que manejamos y estas placas generaban una elevación porque tenían un discreto contacto con el hueso y en unos casos no tenían tanto contacto que esto generaba menos daño en la región contigua del hueso. Daban estabilidad angular, que esto generaba una unidad porque los pernos se bloquean directamente a la placa. Entonces, esta estabilidad que generaban ayudaba a la estabilidad y sobre todo
favorecían el principio biomecánico de sostén, transfiriendo una carga de una zona del hueso a otra zona. Las indicaciones para estas placas, debido a que fueron evolucionando, no solamente se emplearon los pernos o tornillos bloqueados, sino que empezaron a desarrollar también estas placas con orificios ovales. Entonces, su campo de empleo y además de aplicación fue creciendo. No solamente se utilizaban como puenteo de ciertas fracturas, sino también daban cierta compresión porque venía incluido tornillos convencionales. Esto fue ayudando poco a poco para desarrollar nuevas tecnologías que ayudaron a la consolidación de las fracturas, pero sobre todo lo principal en la cual se ocupan estas placas son en pacientes que tienen mala calidad, o sea, pacientes osteopénicos o con osteoporosis. En este ejemplo les pongo, seguramente ya lo han visto, en el que colocan una manzana y ponen una placa convencional con tornillos y vemos cómo completamente se desplaza esto. No así una placa filos en el que la disposición de los pernos y la fijación angular que tienen mantiene muchísimo más tiempo y a mayor carga de estrés la manzana. Les pongo esta radiografía la operé yo, estoy abierto a las críticas, de hecho para eso la pongo, porque aquí jugamos con los principios biomecánicos. Realmente lo ideal en esta placa, en esta fractura, siguiendo la personalidad de la fractura, que es una fractura Schasker 6, lo ideal hubiese sido tener una placa LCP. Estos clavillos que ustedes notan es para convertir esas fuerzas de compresión en una compresión dirigida, porque he tenido malas experiencias en las que ponemos tornillos convencionales o de rosca discontinua y se colapsa. Entonces, esta es una manera de desencadenar cuestionamientos en cómo aplicarlos, por qué sí, por qué no. ¿Se puede lograr el objetivo? Sí. Si ustedes ven libros o consultan libros en los que son históricos acerca de la ortopedia, lograban buenos resultados con materiales no óptimos para nuestra comprensión, que contamos con muchos recursos que en ese entonces no tenían. Ahora tenemos un arsenal completo de recursos en los que tenemos la obligación de conocer cada uno de ellos para obtener el mejor resultado con la menor cantidad de riesgos y complicaciones para el paciente. Hablando del área de trabajo, ¿cuál es el área de trabajo? Esta se define como el área en la colocación del primer tornillo con respecto al foco de fractura. Esto se traduce en el trabajo que va a realizar la placa con respecto al movimiento tanto de flexión como de torsión. Como ustedes bien saben, los huesos tienen cierta elasticidad y desarrollan ciertos movimientos con respecto al proceso de consolidación de las fracturas. Si ustedes colocan pernos o tornillos muy proximales al foco de fractura, esto va a incrementar mucho la longitud, bueno, va a disminuir mucho la longitud de trabajo y va a desarrollar un sistema muy rígido, que muchas veces podemos ver sistemas muy rígidos fracasados, en los que las placas completamente se rompieron y entonces eso quiere decir que el sistema fue rígido. Uno nunca está exento a tener complicaciones, pero podemos minimizar los riesgos al máximo. Si ustedes incrementan el espacio entre la fractura y los primeros tornillos proximales a la misma, podemos aumentar esta longitud de trabajo y podemos permitir que la placa trabaje. Esto se va a significar en un mejor proceso de consolidación de las fracturas, porque el sistema se va a convertir en un sistema muchísimo menos rígido. Dentro del siguiente diapositiva encontramos la longitud de trabajo. Esto depende del tamaño de la fractura. Al aumentar la longitud de trabajo en situaciones de alta tensión, influye mucho la colocación de los tornillos. ¿Por qué? Si ustedes colocan tornillos distales, o mejor dicho, proximales al foco de fractura, conforme ustedes vayan colocando más tornillos o pernos posteriores hacia distal, van a encontrar que no hay mucha diferencia si ustedes colocan cierta cantidad de tornillos o colocamos todos los tornillos o pernos, mejor dicho. Es por ello que esto es muy importante. Dentro del espacio interfragmentario,
Esto se define como la longitud del trabajo es más efectiva cuando determina el adecuado número de ciclos. ¿Por qué? Cuando ustedes colocan un hueso y lo solicitan a ciertas fuerzas de tensión y flexión, nosotros tenemos que si ustedes colocaron los pernos muy proximales al foco de fractura, pero el trazo de fractura es estable, no va a haber ninguna diferencia a ustedes colocar los pernos de forma más distal. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras ustedes tengan focos de fractura en los que son estables, por ejemplo, trazos transversos, no hay mucha relevancia entre colocar los pernos muy proximales al foco de fractura o los ponen distales. Esto varía mucho o cambia, mejor dicho, cuando ustedes tienen un trazo de fractura con minuto. Si ustedes tienen un trazo de fractura con minuto y colocan los pernos de bloqueo muy proximales al foco de fractura, les repito, van a ser un sistema muy rígido y esto se puede traducir en una ruptura del implante. Entonces, lo ideal es permitir que la placa trabaje y ahorita vamos a hablar de eso. Cuando ustedes hablan de estabilidad interfragmentaria, se dice que es absoluta cuando la tensión de la fractura es menor del 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso de consolidación del hueso va a ser un proceso de consolidación per prima. No va a haber formación de callo. ¿Por qué? Porque anatómicamente estamos reduciendo completamente el trazo de fractura. No así si damos una estabilidad relativa. En la estabilidad relativa, la tensión de la fractura incrementa un poco. Esto quiere decir que va a hacer callo, que esto no es malo, al contrario, se ha visto que es bueno y hay situaciones en las que debemos de emplear este recurso para consolidar las fracturas. Aquí sí va a haber callo de fractura y sobre todo se ocupa en fracturas con minutas. Esto es un buen recurso, ¿por qué? Porque gracias a esto podemos hacer cirugías mínimo invasivas con placas deslizadas en las que se puede estabilizar una fractura sin hacer tanto daño tisular. Cuando la tensión de la fractura incrementa más del 10 al 30%, ahí estamos hablando ya de un problema. ¿Por qué? Porque ya va a haber complicaciones en la estabilidad y sobre todo en la consolidación de la fractura. Dentro de la densidad y longitud de la placa, les repito, no es raro ver en la actualidad que muchos seguimos teniendo vicios en la colocación de tornillos o pernos y sobre todo en la densidad. Muchas veces tenemos el paradigma de pensar que entre más tornillos, mejor le va a ir al paciente porque mayor estabilidad estamos confiriendo. La realidad es que no es así. Vamos a hablar acerca de la densidad de los tornillos y la longitud de la placa. Primero voy a hablar de la longitud de la placa. ¿Cómo determinar la longitud de una placa adecuada? Bueno, esta se determina por el cociente de la longitud de la placa y la longitud de la fractura. Vamos a medir la longitud de la fractura y con respecto a ello tenemos que determinar cuánto va a medir la placa. Por ejemplo, si tenemos una fractura que mide 12 centímetros, y tenemos una placa que mide 20 centímetros, se hace una división y el resultado que se recomienda para obtener buenos resultados es que este sea mayor de 2 a 3 para fracturas con minutas o mayor de 8 a 10 para fracturas simples. En este ejemplo que les coloco, podemos dividir que la placa mide 20 centímetros y si la fractura mide 12, tenemos un resultado de 1.6. Lo ideal es que sea más grande. Por ejemplo, 25 centímetros mide la placa y 12 centímetros la fractura. Aquí podemos encontrar un buen resultado debido a que tenemos un resultado de 2.8 que está dentro de los parámetros permitidos. Ahora, con respecto a la densidad de los tornillos, esto es muy importante. Les repito, en ocasiones vemos que la placa está repleta de tornillos. Esto no obstante que causa una rigidez estructural muy importante, también causa un gran daño. Recordemos que cada perforación que hacemos representa un daño al tejido óseo. Esto tenemos que ser muy cuidadosos. Entre menos daño hagamos, es mejor y el resultado será mejor. Con respecto a la densidad de los tornillos, se determina por el cociente del número de tornillos insertados y el número del orificio de la placa. Aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos 6 tornillos colocados en una placa de 14 orificios, dándonos un cociente de un resultado, de 0.43. Esto está dentro de rangos permitidos. Entonces podemos hablar de que tenemos un buen resultado. Ahora, siguiendo con el tema del número de tornillos, esto definido con la rigidez axial de los sistemas que coloquemos,
Cuando colocamos al menos 3 tornillos por fragmento, sin modificar más el número de tornillos, ¿esto qué quiere decir? Que no influye si colocamos más tornillos, o mejor dicho, pernos. Si ustedes tienen un constructo en el que colocaron 3 tornillos proximales y 3 tornillos distales, realmente no se necesita más. Esto da una adecuada estabilidad y sobre todo da una buena elasticidad del material con respecto al tejido óseo. La rigidez torsional aumenta significativamente cuando aumentamos a un cuarto tornillo. ¿Esto qué quiere decir? Que en los movimientos torsionales se recomienda colocar un perno más, pero no sobrepasar esa cantidad. ¿Por qué? Porque si colocamos, vamos a hacer un sistema, repito, muy rígido. Si nosotros omitimos 2 o 3 orificios a ambos lados, aumenta la elasticidad cuando se aplican placas bloqueadas. Entonces, en esta gráfica colocamos las fuerzas de tensión que se realizan en un sistema y en el que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para lograr una adecuada consolidación de las fracturas. Aquí les coloco sin miedo al éxito porque por lo que he sido reiterativo. No es necesario colocar muchos pernos para encontrar una buena estabilidad. 2 o 3 pernos, dependiendo del tipo de fractura. Recordemos que debemos de determinar la personalidad de la fractura para obtener un buen resultado. Son suficientes para estabilizar una fractura. Por ejemplo, en el húmero y en el antebrazo, que sufren fuerzas torsionales constantes, es conveniente colocar uno más. No abusar de esto. En fracturas simples, podemos omitir uno de estos tornillos y el resultado será igual. Pero muchas veces tenemos esa contradicción en el aplicar uno o más pernos cuando no es necesario. Dentro de las placas de bloqueo, los tornillos de bloqueo actúan juntos y distribuyen toda la carga uniformemente a lo largo de la placa. Una placa es un poco más fuerte conforme vayamos colocando más pernos. Esto se traduce en rigidez estructural. Nosotros podemos puentear una placa colocando pernos distalmente al trazo de fractura y favorecer así la consolidación secundaria con callo de fractura. Un tema que quiero comentarles que me ha gustado mucho es, en ocasiones no tenemos la posibilidad de colocar pernos y tenemos solamente tornillos convencionales. He tratado de buscar la manera de encontrar la mayor capacidad de sujeción de estos sistemas y los tornillos divergentes es una buena alternativa. Los tornillos divergentes nos dan una buena estabilidad porque estamos incrementando la superficie de contacto del tornillo y al generar una mayor superficie de contacto y ponerlos divergentes, estamos cambiando el vector de las fuerzas de compresión. Aquí tenemos unos ejemplos en las que está una fractura de antebrazo, en la que pusimos tornillos divergentes y se incrementa la superficie de contacto. En un tobillo también es un recurso muy bueno porque en lugar de poner tornillos 12 o 14, podemos emplear tornillos 16 que, como les comento, intervienen en la superficie de contacto y además podemos hacer una reducción por interferencia, incrementando así la estabilidad, sobre todo en huesos osteopénicos. En húmero también lo podemos realizar, en tobillo tenemos otro ejemplo, y en clavícula también podemos hacerlo. Si ponemos la placa anterior, podemos hacer una construcción en tornillos divergentes dando una adecuada compresión y una adecuada estabilidad de la fractura. Ahora, ¿cómo colocar los tornillos? Cuando tenemos una placa DSP o una placa LSP en donde los tornillos son ovales, podemos emplear esto a nuestro favor generando compresión axial. No debemos olvidar que es necesario desarrollar o antes de colocar una placa, pretensarla. Esto va a ayudar mucho a que toda la superficie de la fractura tenga un contacto uniforme. Ahora, lo ideal es colocar un poste y posteriormente ir generando orificios excéntricos para así favorecer la compresión axial. Y aquí tenemos en el ejemplo diferentes maneras de construcciones en las que favorecen la compresión axial. Lo común es que se desarrolle de uno a uno dependiendo del lugar, izquierda a derecha,
y sobre todo se pongan excéntricos para emplear y optimizar el recurso que tenemos de los tornillos ovales. Haciendo un estudio comparativo, investigué acerca de qué es mejor, cómo es mejor y por qué lo es. Hacen un estudio en el que toman huesos de carnero y construyen diferentes modelos y comprueban la capacidad de resistencia a la flexión y a la torsión con estos sistemas. Entonces, en el sistema A podemos ver que es una fijación convencional con pernos distales a la fractura. En la siguiente es un sistema híbrido en el ejemplo B. En el ejemplo C es un sistema en el que los pernos, solo se colocan 2 pernos y están proximales al foco de fractura. En la construcción D son igual 4 pernos, pero aquí están distantes al foco de fractura y eso permite que la placa trabaje. En el sistema, en el ejemplo E, aquí podemos ver que hay un sistema con tornillos convencionales. Ustedes pueden ver cómo se adosa la placa porque está generando compresión. Y en el último ejemplo, podemos ver que los tornillos son tornillos convencionales, fueron puestos de forma divergente. En resumen de este artículo que me llamó mucho la atención es que los tornillos divergentes tuvieron una mayor resistencia a la flexión. En el grupo de 3 tornillos y el grupo de construcción híbrida, la realidad es que hubo un valor medio de resistencia a la fuerza muy similar, porque no se encontró una diferencia entre el uso de 6 tornillos o 4 tornillos. Les repito, esto es en un laboratorio, no son huesos reales. Dentro de los casos especiales podemos hablar de que existen placas LSP que están tratando de desarrollar nuevas tecnologías con tal de no hacer tan rígidos los sistemas. Si ustedes pueden ver, en el tercer perno no tiene rosca proximal. Esto lo desarrollaron con la finalidad de que el sistema no fuera tan rígido. Y en este ejemplo que es la imagen de la placa, tiene ejercicios en los que tienen movimiento estos pernos. Esto ayuda a disminuir la fuerza de cizallamiento de la placa. Estos pernos se conocen como tornillos de bloqueo cortical lejano y disminuyen mucho así las fuerzas de cizallamiento. Ahora, este ejemplo de este artículo nos ejemplifica perfectamente en el que estos últimos dos constructos en el que se ocupó una placa activa y unos pernos con el perno sin rosca proximal, había cierto movimiento axial. Esto favorecía a disminuir la rigidez de los sistemas y contribuía a una consolidación ósea favorable. Dentro de los cuestionamientos que nosotros podemos obtener con respecto al material de osteosíntesis, siempre tenemos el ¿cuál es mejor? Muchas empresas se han dedicado a continuar con materiales de osteosíntesis basados en el uso del acero. Tenemos aquí un ejemplo en el que tenemos el acero y el titanio. Ustedes pongan el nombre y el apellido de la empresa. ¿Cuál es mejor? Aquí pongo un ejemplo en el que ponemos una carrera entre un Tesla y un Porsche 911, en el que la realidad es que el Tesla es de última tecnología, que tiene más capacidades en desarrollar aceleraciones rápidas, y lo pongo para hacerlo ejemplificado con respecto a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el acero inoxidable sigue siendo hoy por hoy un recurso muy empleado en el que la realidad es que es mucho más barato al titanio y lo podemos emplear en muchísimas circunstancias. ¿Cuál es la ventaja real del titanio? El titanio es un poco más semejante a la anatomía del hueso por su elasticidad y además disminuye mucho el porcentaje de metalosis. Entonces es un recurso más bone friendly
con respecto al acero. Me despido dejando esta diapositiva que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, siempre hay que buscar adecuar la técnica con lo que tenemos, buscar la personalidad de la fractura para favorecer así un recurso importante en nuestro proceder ortopédico. Les agradezco mucho, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, a continuación tenemos la participación del doctor Adrián Miguel Pérez, es nuestro siguiente ponente. Él es cirujano ortopedista, es egresado de la Unidad de Alta Especialidad Victorio de la Fuente Narváez, Magdalena de las Salinas, de la Ciudad de México. Fungió como adscrito y jefe del servicio de complicaciones en dicho hospital durante aproximadamente una década y actualmente él se encuentra laborando en el Hospital General Regional número 2, El Marqués de Querétaro. Él nos va a hablar sobre enclavado centromedular. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, agradezco la invitación para poder hablar acerca de el enclavado endomedular. Bueno, inicialmente, desde el siglo XVI en México, Fray Bernardino de Sahagún describió la utilización de estacas de madera introducidas en el conducto medular de los pacientes aztecas y el manejo por los médicos de ese tipo. Entonces, los primeros que hicieron enclavado endomedular fueron los aztecas. Ok, aquí tenemos como ejemplo el mural que se encuentra en el Hospital La Raza, quien haya estado por ahí, donde nos ejemplifica la medicina prehispánica mexicana que ya tenía estos avances. Bueno, ¿qué consideraciones funcionales debemos de tomar en cuenta cuando tenemos un problema de tipo diafisario principalmente, que es donde se utiliza en el enclavado endomedular? Y tenemos que tomar en cuenta el eje mecánico, las relaciones articulares vecinas, la alineación normal en el miembro, si tiene una angulación en bar o en valgo, si tiene rotación, son consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Asimismo, la personalidad de la fractura es muy, muy importante porque nos da a conocer si la fractura tiene características muy, muy benignas o si tiene características de alta dificultad. ¿Qué requisitos se tienen que tener para la osteosíntesis? La alineación, si es frontal, si fuese sagital, la rotación, la longitud, y no se necesita una reducción anatómica, como ya hablaron hace rato de consolidación primaria y consolidación secundaria, no es necesario tener una reducción anatómica. ¿Cuál es la incidencia en este tipo de lesiones o en qué tipo de momentos podemos encontrar estas lesiones? Principalmente son lesiones de alta energía, lesiones en moto, en automóvil, atropello de transeúntes y ahorita en este momento armas de fuego, ¿no? Hay gente en el norte que tiene una gran experiencia, una vasta experiencia en el manejo de pacientes con armas de fuego, ¿no? Bueno, ya en el norte y en cualquier lugar del país. Fracturas diafisarias osteoporóticas, bueno, son principalmente en pacientes que tienen edad avanzada y como en el aumento de la población de la edad, pues esto va aumentando. ¿Qué debemos de controlar durante la reducción? Pues la longitud, la angulación, la rotación de la fractura son consideraciones muy especiales que tenemos que tomar en cuenta. Factor esencial también es la planificación preoperatoria. Esa planificación preoperatoria nos va a llevar al éxito de esa fractura.
Técnica de reducción, importante qué técnica vamos a ocupar, una técnica cerrada, una técnica abierta, una técnica mínima invasiva. Estamos en este momento migrando las técnicas mínimas invasivas, como ya se ha comentado, por la menor lesión que tenemos los tejidos blandos, y eso nos ayuda a evitar que haya problemas de no consolidación o infecciones. La táctica quirúrgica, ¿qué táctica vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a colocar al paciente? ¿Qué insumos vamos a ocupar? ¿Tenemos los ayudantes suficientes? ¿En qué lugar va a ir el intensificador de imágenes? Una nomenclatura útil para todo el equipo quirúrgico es importante. Las técnicas de osteosíntesis que vamos a ocupar. Bueno, en este caso, el clavo intramedular, que es el estándar de oro para el uso en la extremidad pélvica. En extremidad torácica está indicado también, aunque hay otras indicaciones, y opciones en otros lugares como falanges, metacarpianos, metatarsianos, antebrazo, clavícula. Otras opciones también son importantes, las características del paciente, el tipo de fractura, las lesiones asociadas. Tengo una frase que le robé al doctor Jorge Barla de Argentina, un buen amigo de Argentina, en el cual él decía que él siempre pensaba en colocar un clavo centromedular. Si no podía colocarlo, ya veía otra opción, pero siempre por la gran versatilidad que tiene el clavo centromedular, él siempre pensaba en esto. Biomecánicamente, ¿qué es importante? Bueno, si tuviéramos una carga que va en el eje, en este caso en el eje del hueso, pues no hay ningún problema que tengamos alguna variación de este dicho principio biomecánico. Si tenemos en consideración las extremidades, la carga no va en el eje anatómico, la carga va por fuera. Eso nos hace tener que tengamos una superficie de compresión y una superficie que está en tensión. Okay. Eso se aplica directamente a los implantes. En este caso, un implante endomedular, tenemos una superficie que tiene una compresión y una superficie que tiene tensión, por lo cual la consolidación va a ser inicialmente en una de estas caras, que es la cara de compresión. Además, es importante saber que el bloqueo neutraliza también estas fuerzas. ¿Por qué es importante que se encuentre la carga en el eje? Bueno, si tomamos en cuenta una placa, por ejemplo, en una diáfisis que las cargas de compresión son elevadas y de tensión, si este implante tiene un pequeño defecto, el implante con esas fuerzas va a fracasar. Se puede lastimar el implante, se puede romper. En el caso si colocamos un clavo endomedular o algo que vaya en el canal medular donde van las fuerzas, guiando las fuerzas, que aún teniendo defectos, estas fuerzas no van a deformar el clavo. Vi hace rato que ya alguien comentaba, el doctor Diego Velázquez Job, gran maestro y amigo, acerca de la circulación. Es importantísima la circulación ósea. ¿Por qué razón? Pues desde los trabajos de Trueta, que sugirió que una fractura invierte el flujo sanguíneo en vez de ser centrífugo a centrípeto. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente en el hueso la circulación va en el lugar, va endóstica. Al haber una fractura se invierte, hay un cambio de flujo y la circulación se vuelve perióstica. Es por eso que el clavo endomedular en una diáfisis con tanta longitud es el mejor implante, porque nos protege la circulación y, como él lo dice, nos disminuye el riesgo de infección. Aquí tenemos un ejemplo, un esquema donde nos muestra las características de la circulación ósea y cómo se invierte y cómo el flujo se vuelve mayor posteriormente en la región perióstica. Pero ¿qué preguntas tenemos que hacernos para cuando queremos manejar una fractura de este tipo? ¿Cuál es el hueso, las características del hueso, el lugar en que se encuentra la fractura, el tipo de fractura, la clasificación, etcétera? La clasificación que todos conocemos, si son fracturas simples, si es en espiral, si es oblicua, si es transversa, si tiene una cuña, si la cuña está multifragmentada, o si es multifragmentada intacta o segmentaria. El mecanismo de lesión, si es indirecto, de baja energía, que provoca un menor daño, si es directo, alta energía, que provoca un mayor daño, mayor lesión de tejidos blandos. Por supuesto que es importante la cinemática del trauma. La historia del accidente informa al cirujano de la energía desarrollada y
si vemos una imagen de este tipo, pues podemos saber que no solamente tiene esa fractura, sino que pueden tener muchas lesiones asociadas. Entonces, como buenos médicos acuciosos que somos, una buena aplicación del ATLS es importante, buscando siempre en pacientes lesiones asociadas y politraumatismos. ¿Ok? También hay que descartar, antes de hacer el tratamiento, un síndrome comportamental, que es una urgencia quirúrgica. Y la evaluación inicial, aparte de la revisión que hacemos minuciosa, pues necesitamos contar con estudios de apoyo, en este caso radiografías AP lateral, oblicuas en ocasiones. En muchos centros ya está usándose en forma constante la tomografía, por lo cual es una ayuda muy importante más cuando se trata de ver si tiene asociación a fracturas articulares. En este momento la resonancia magnética no tiene tanta utilidad, lo cual nos sirve además este tipo de estudios para llegar a la adecuada clasificación y con lo cual el manejo. Dentro de la evaluación inicial es importante la lesión de las partes blandas, clasificar esos tejidos blandos y ver si con nuestro implante, la selección que hicimos del implante, en este caso un enclavado endomedular, es suficiente para el manejo de estas fracturas. El área de lesión, bueno, es importante saber el área de lesión. ¿Por qué razón? Porque exactamente donde se encuentra la fractura, siempre existe es un centro y una onda que se disipa, que lastima no solamente en ese punto, sino puntos más lejanos, que son los tejidos blandos. Es importante ver entonces ese foco y hasta dónde se disipa esa energía. ¿Ok? Y con todas esas consideraciones, que son la calidad del hueso, las partes blandas, lesiones, comorbilidades, determinamos la técnica de fijación. ¿Ok? Si fuese una fractura flotante, como en esta radiografía, una radiografía que es una joya, porque nos permite ver 3 fracturas en una misma radiografía: fractura de la tibia, fractura del peroné y fractura del fémur. Una articulación flotante que también es una urgencia quirúrgica. Y la indicación inicial de osteosíntesis es salvar la vida, salvar la extremidad. ¿Sí? Valorar si ese paciente, si esa fractura es susceptible de fijación en ese momento. Para estabilizar la fractura, tenemos que descartar, ya dijimos, la lesión vascular, el síndrome comportamental, las fracturas abiertas. Indicaciones de osteosíntesis, bueno, ya dijimos, el enclavado endomedular puede ir en húmero, en antebrazo, lo dejo con signo de interrogación, fémur y tibia. ¿Quién fue la persona que en sus primeros grandes trabajos, el clavo, ya dijimos que viene desde hace mucho tiempo, pero los primeros grandes trabajos de clavos endomedulares fueron por el mago de Bavaria, el doctor Kuncher, que se basó en su clavo trebolado, en el cual él iniciaba, proporcionaba una estabilidad relativa, una compresión interfragmentaria y un apoyo precoz posterior al tratamiento. Lo que único que hacía era una compresión axial entre los dos fragmentos, aunque sus tasas de infección y sus tasas de no unión eran altas. ¿Qué principios biomecánicos podemos dar con un enclavado endomedular? Tutor intraóseo, podemos dar también sostén y compresión. Entonces, son los principios que podemos utilizar y dar con un enclavado endomedular. Hay algo que es controversial en este momento y ha sido controversial durante mucho tiempo, que es el rimado. Y aún existen artículos nuevos que no se decanta por uno o por otro. Las consideraciones generales que se utiliza para fresar o no fresar son principalmente en canales estrechos. ¿Por qué? Porque esto nos permite una mejor distribución de la carga del clavo, menor riesgo de fracturas transquirúrgicas al implante pasar con mayor facilidad. No existe una evidencia científica donde el fresado nos mejore la consolidación. Está contraindicada en las lesiones torácicas y es debatible si aumenta el riesgo de infección. Por supuesto, saber que ya existen dispositivos para el fresado, en el cual manejan una velocidad de fresado que es a menor de 600 revoluciones por minuto, que nos permite o nos disminuye el riesgo de necrosis ósea, que es una de las principales complicaciones de este fresado. El clavo bloqueado, con el advenimiento del clavo bloqueado, que es un clavo versátil, que tiene que utilizar la mayoría de las veces fluoroscopio, se puede utilizar en metáfisis y cada vez existen nuevos diseños. En este momento yo no podría decir que yo conozco todos los clavos, aunque siento que conozco un número suficiente.
ya hay muchísimos modelos y cada vez con mayor tecnología, como este caso. Vamos a ver algunos casos. En este caso, un paciente que tiene 4 meses de posoperado, no hay molestias, camina con muletas, siente ahí una cierta molestia, aunque ya lleva 4 meses. Y bueno, lo que podemos ver es que a pesar de 4 meses, aún tiene datos que no existe consolidación. Y vemos que el implante se rompió uno de los pernos en la parte distal. Este clavo tenía el perno, el orificio dinámico distal. Lo vemos en esta imagen. Entonces, lo vemos a un año de posoperado y vemos que ya tiene una consolidación ósea, trabaja sin molestias, sin restricciones o sin dolor. ¿Qué sucedió con este clavo? Lo que sucedió fue que al romperse el perno dinámico, permitió que hubiera un movimiento de la fractura, ahí actuó con una compresión el implante y permitió la consolidación. Otro caso, un paciente que tiene una fractura de húmero con 4 días de posoperatorio. Este es un húmero retrógrado. Hay 2 técnicas para colocar un clavo en húmero. Puede ser anterógrado, otro puede ser retrógrado. En este caso se decidió en forma retrógrada ya que era un paciente joven y con esto disminuimos el riesgo de lesión del mango rotador. ¿Qué ventaja nos da este clavo también? Pues bueno, que no tenemos que un mayor fácil acceso, pero hay que tener cierta técnica porque el riesgo de una fractura supracondilia siempre se encuentra en ese momento. A los 95 días, el paciente no tiene molestias, tiene un rango de movimiento completo del hombro y del codo. ¿Qué pasó? Hubo una consolidación. En este caso, el clavo funcionó como un sostén. ¿Por qué? Porque él sostuvo las cargas de ese hueso en lo que este consolidaba. Otro caso es un masculino de 45 años, hombre, caído de su plano de sustentación, el cual no tiene una fractura cerrada, no tiene enfermedades, y es en el día 0. Y ahora ya está operado, el paciente vemos que no está alineado, que hay una deformidad, el tobillo se está yendo en varo, por lo cual, ¿y ahora qué hacemos? En este caso, pues sugerimos retirar el clavo, hacer una fijación intraarticular, porque vemos que tiene trazo intraarticular, hacer un bloqueo distal, colocamos una guía, en este caso, colocamos tornillos Polar Screw para que el clavo se vaya por el centro y nos llegue exactamente hasta la zona articular. Y los tornillos Polar Screw van a llevarnos el clavo en forma adecuada para hacer la reducción anatómica. Y después, este es el resultado posoperatorio. Entonces, el clavo centromedular también nos sirve para tener fracturas, no solamente diafisarias, sino también articulares complejas, con las técnicas importantes que en este caso, con un clavo con guía y utilizando Polar Screw para dirigir el clavo. ¿Qué contraindicaciones pudiera tener un clavo endomedular? Canales muy amplios. En los trabajos de Christian Kretek, el alemán, sugiere que cuando hay canales muy amplios, aunque bloqueemos todos los pernos, sigue abiertos ciertos movimientos. Casi siempre se requiere fluoroscopio y desgraciadamente en algunos centros no se cuenta siempre con el fluoroscopio. Y en osteopenia, el problema del clavo bloqueado es que a veces, algunas ocasiones, esos clavos se lisan y rápidamente se pierde el bloqueo y inicia con macromovimientos la fractura. Bueno, pues entonces también aquellos que tenemos problemas con intensificador de imágenes, también se inventaron algunos sistemas, como este que les decía de Christian Kretek, en el cual el DAT para bloqueo sin fluoroscopio, este es el informe inicial. Me tocó mucho que en mi hospital había muchas, se podía utilizar fácilmente, era de fácil uso, y cada vez migrando hacia sistemas mucho más modernos. Hay otros sistemas que se puede utilizar tipo ultrasonido, o en algunos clavos que son clavos inflables, en el cual también no se requiere un bloqueo y también es un arsenal que podemos utilizar. En este caso aquí manejamos una pseudoartrosis de húmero, colocamos un clavo centromedular y como verán es un canal amplio. Este clavo se expande hasta 16 milímetros, era un canal enorme y se llevó a la consolidación.
Lo mismo fue en esta fractura de tibia, donde se expande el canal y se protege con un fijador externo. Y existen algunos artículos que nos ayudan también a utilizar este tipo de clavos. Este es un caso que me gustaría que lo vieran, donde se observa un clavo centromedular, donde se ve que hay una pérdida ósea y en la parte proximal existe una pequeña salida hacia la articulación del clavo, y en este caso ya se ve roto el bloqueo distal de la tibia. Le operan, se le colocan una placa, ya hablamos del daño del periósteo, de la no unión, inicia también con ruptura del implante, no hay consolidación. Decidimos retirarlo, colocar un clavo inflable en este caso que expandiera, y llevamos el paciente a la consolidación. Bueno, como su nombre lo dice, el enclavado endomedular no solamente es en las diáfisis, también lo podemos usar en la clavícula. Es un tratamiento que usamos mucho en el servicio de reconstrucción osteoarticular, donde colocábamos un clavo Steinmann y tornillos 3.5 como prisioneros para llevar a la consolidación de la fractura. O otra forma de utilizar el enclavado endomedular, pues es el que usamos en los niños, que es verdaderamente un tutor intraóseo, porque únicamente lo que está usando el clavo es siendo la guía para que ese hueso consolide en esa fractura. Pues como verán, las utilizaciones del clavo endomedular son bastante, las indicaciones son muchas, y cada vez tenemos mucho mayor de esas indicaciones, debido a que es un implante versátil, con abordajes muy pequeños y de muy fácil acceso. Bueno, para llevar a casa, pues bueno, siempre existe un amplio arsenal quirúrgico. Es importante conocer las indicaciones y para el enclavado endomedular, y tener bien precisas también las características del paciente. La decisión debe ser tomada de acuerdo a estas condiciones. Siempre buscar nuevas opciones para los pacientes. Y una frase que me gusta a mí mucho es: donde todos piensan igual, tal vez alguien no esté pensando lo suficiente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. A continuación tenemos la ponencia de la doctora Claudia Arroyo Berezowski. Ella es cirujana ortopedista con una subespecialidad en cirugía de mano, es faculty AO, fellow AO, es egresada del Centro Médico ABC en la Ciudad de México y del Instituto Nacional de Rehabilitación, y actualmente se desempeña como ortopedista y cirujana de mano en el Centro Médico ABC. Ella nos va a hablar sobre el retiro de los implantes o material de osteosíntesis. Adelante, doctora. Gracias, Paloma. Buenas noches a todos. Gracias a los que siguen por aquí. Y como ya dijo Paloma, vamos a hablar un poco sobre una de las cirugías más controvertidas y con resultados también más controvertidos en ortopedia. En su pantalla tienen una encuesta, me gustaría que la contestaran, por favor, y la pregunta es: ¿alguien retira implantes de rutina? Les voy a dar unos minutos para que puedan contestar y ya de ahí continuamos. Muy bien, ¿podemos ver los resultados? Entonces, el 76% de ustedes no retiran de manera rutinaria, el 24% sí. Me sumo a los 76%, pero vamos a ver qué tiene de controvertido y si vale la pena o no retirar implantes. Entonces, en época de pandemia, COVID, posiblemente nos encontramos así. Sin embargo, tal vez no es lo ideal porque podemos tener muchas complicaciones. El mensaje central de mi plática, y que va alrededor de todo lo que mencionamos siempre en AO, es que hay que planificar. Si no planificamos, podemos tener problemas y podemos tener complicaciones que no anticipábamos, y a lo mejor podemos quedar peor con el paciente y el paciente puede tener peores resultados de lo que esperábamos.
Vamos a abordar estos 4 temas. Vamos a ver las ventajas y desventajas, las indicaciones, vamos a ver unas perlas quirúrgicas y posteriormente vamos a ver cuáles son las complicaciones más frecuentes y cómo podemos evitarlas. En este estudio se encuestó a 730 cirujanos con la misma pregunta más o menos que les acabo de hacer y podemos observar que aproximadamente el 50% dijeron que no estaban de acuerdo con el retiro rutinario de implantes. La mitad también dijo que no creía que hubiera mayor riesgo de fracturas si dejábamos un implante después de una osteosíntesis, por ejemplo, una placa. Y el 48% dijeron que era más riesgoso hacer un retiro que dejar el material en su lugar. En este estudio, que es una revisión, se buscaron si había mejores resultados en los pacientes después del retiro de material de osteosíntesis y nuevamente se observó que esto es debatible. No siempre se resuelven los síntomas, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de plantearle un retiro de osteosíntesis al paciente como solución. Argumentos en contra del retiro del material de rutina son muchos. Los principales son que es un segundo procedimiento, puede haber complicaciones. El titanio, como hemos mencionado antes, tiene un mejor módulo de elasticidad, pero se osteointegra, entonces puede ser más difícil retirarlo. Si hicimos una osteosíntesis mínimamente invasiva, como podemos observar acá, entonces al final vamos a tener que hacer un retiro máximamente invasivo y vamos a lastimar mucho más los tejidos de lo que lo hicimos inicialmente. Cuesta más tiempo y dinero y el paciente va a tener que pasar por un segundo periodo de rehabilitación. Sin embargo, sí hay indicaciones y hay momentos en los que tenemos que decidir retirar un implante, ¿no? Y esto puede ser antes de la cirugía, antes de la consolidación, perdón, o después de la consolidación. Para saber si debemos y cómo vamos a quitar ese material, debemos de contestar estas 5 preguntas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Y dónde? Lo primero es, ¿por qué voy a retirar un implante? Como mencionaba, se puede retirar antes o después de la consolidación. Antes casi siempre está asociado a alguna complicación en la consolidación de una fractura como no unión, solicitación, dolor o infección. Y después de la consolidación pueden existir muchas razones. Aquí tenemos ejemplos de indicaciones claras de retiro. Tenemos un clavo que está protruyendo a través de la piel. Claramente no se puede quedar así. Tenemos un implante roto con un fallo en la consolidación. Y de este lado tenemos una alergia a vanadio. Raro, y yo no sé si alguien lo podría diagnosticar, pero claramente requiere el retiro del material. El retiro, cuando tenemos una infección en una fractura, es muy controvertido. Si ustedes le preguntan a un infectólogo qué debemos hacer, lo primero que les voy a decir es retira ese implante, ¿no? Retire el implante, deje el hueso libre y así ya podemos tratar y solucionar la fractura. Lo cual no necesariamente es cierto y es mucho más fácil tratar una osteomielitis en un hueso que ya consolidó que en un hueso con una no unión o una pseudoartrosis. Entonces, existe este pequeño algoritmo en donde si tenemos material de osteosíntesis en una fractura estable, podemos esperar, tratar con antibiótico y retirar al consolidar, o de plano tendríamos que retirar el implante si es que tenemos una infección severa y profunda o una fractura inestable completamente. En este artículo los autores decidieron diseñar un sistema de puntaje, podemos ver acá, para determinar si con presencia de una infección debemos quitar o mantener y preservar un implante. Si tenemos menos de 4 puntos con este sistema, lo podemos preservar. Si tenemos más de 10, debemos retirarlo. Y entre 4 y 10, ahí el dilema, podemos hacer lavados quirúrgicos y vigilar al paciente para determinar, dependiendo de evolución, qué es lo que debemos hacer después. Si vamos a retirar el implante después de la consolidación, estas son las recomendaciones de AO. Hay que recordar que no se puede quitar el implante muy poco tiempo después de que haya consolidado. Debemos esperar un periodo importante de tiempo. No es lo mismo en niños que en adultos. Y tenemos que considerar que puede haber una refractura después de retirarlo. Entonces el paciente debe de tener cuidado para evitar tener una solicitación importante en el hueso. ¿Cuándo voy a retirar el implante? Necesito saber
cuándo lo colocaron. Muchas veces, o casi siempre podría ser que no somos los mismos cirujanos los que retiramos el implante que los que lo colocamos. Mientras más tiempo pase es más difícil. Podemos tener implantes viejos, podemos tener implantes de titanio que ya se integraron, podemos tener tejido o corrosión alrededor del implante y esto va a dificultar el retiro. También tenemos que saber qué implante vamos a retirar. No es lo mismo retirar un implante que ya falló, con una fractura que no consolidó, contra a lo mejor quitar un tornillo de situación. Hay que saber en dónde está, en qué posición, si tengo que quitar todos los implantes presentes o si solamente tengo que quitar alguno de ellos. Y esto me va a ayudar a realizar mi planificación preoperatoria. Otro dato muy importante es quién va a retirar el implante, ¿no? Algo muy común que les garantizo que pasa en todos los servicios y en todos los hospitales es que el retiro de material de osteosíntesis se deja en el último turno, que casi siempre es el turno de la noche, cuando ya todo el mundo se fue. Lo hace el cirujano más joven, quiere decir R1, R2 o el 08 que acaba de llegar. El equipo de quirófano tiende a ser inexperto, no saben dónde están las cosas, en selle no saben dónde está guardado, el representante que les mandaron tampoco tiene idea de qué está pasando y es muy difícil conseguir ayuda. Entonces se ha visto que esto se asocia mucho más a complicaciones que si tenemos una cirugía en un turno donde podemos pedir ayuda o la hace un equipo con mayor experiencia. Es importante saber dónde está el implante porque esto va a determinar la posición del paciente en la sala de quirófano. Se recomienda utilizar los abordajes previamente utilizados porque así vamos a disminuir la desperiodización y el daño a la circulación alrededor del hueso. Recuerden que hay que exponer todo el implante, entonces insisto, si fue MIPO, el retiro no puede ser MIPO y tienen que hacer una incisión completa para ver todo el implante porque si no va a ser difícil retirarlo y podemos tener más complicaciones. Y recuerden que tenemos que esperar fibrosis a lo largo del trayecto de la incisión y alrededor del implante. En todos estos estudios se han buscado los beneficios del retiro de material de osteosíntesis y se ha visto que se deben de revisar las indicaciones. Siempre hay que estar muy seguros de que debemos de retirar ese implante porque los beneficios no son muy claros. Es una cirugía impredecible. El equipo quirúrgico casi siempre es el equipo con menor experiencia y puede haber otra vez muchas complicaciones. Sin embargo, en este estudio hicieron una encuesta a los pacientes para determinar si el retiro de material había cumplido con sus expectativas y si habían mejorado los síntomas con los que llegaron a la cirugía y encontraron que sí. Entonces los autores sugieren en este caso que el cirujano tenga muy claro cuándo desea o no desea retirar y cuándo podría estar indicado, pero hay que platicar muy bien con nuestros pacientes antes para manejar las expectativas y tenemos que decirles que puede haber complicaciones que pueden ser severas y a lo mejor los pueden dejar con una menor función de lo que tenían antes. Si hacemos esto, a lo mejor las expectativas del paciente se cumplen más fácilmente. Ahora, todo va de la mano de la planificación preoperatoria, como hemos mencionado a lo largo de toda esta sesión del día de hoy. Existen dos reglas básicamente, ¿no? La primera es, hay que estar preparado, y la segunda es que hay que esperar lo inesperado, ¿okay? De verdad, la cirugía de retiro de material de osteosíntesis no tiene que ser una cirugía que se hace viendo la radiografía 5 minutos antes de entrar al quirófano. El cirujano que va a retirar el material debe de ser el que la planifique y el que solicite todo lo que necesita para que se lo lleven a quirófano y revisar antes de entrar a la cirugía. Entonces, antes existían estos equipos de retiro de material de osteosíntesis. Pregunté hace poquito, en estos días, a los representantes de síntesis y me dijeron que ya no están. Sin embargo, si ustedes piden los equipos de LSP de grandes y pequeños fragmentos, traen los tornillos cónicos para retiro de tornillos barridos. Es importante tratar de contar con un intensificador de imágenes porque nos puede ayudar mucho. Protéjanse siempre de la radiación, recuerden esto. Y debemos de pedir todo el material posible. Si podemos conseguir un Midas, hay que tener el Midas. Si podemos conseguir gubias, cinceles, pinzas, llaves Allen, toda la ferretería la tenemos que tener en el quirófano porque nunca sabemos qué nos va a pasar. Es más, yo sugeriría tener 2 desatornilladores por lo menos y casi el doble de todo lo que necesiten porque siempre puede haber accidentes. El retiro de material de osteosíntesis ha sido un problema a tal grado que cada vez se hacen más estudios de compatibilidad entre casas comerciales y entre implantes. Este artículo es un ejemplo y lo pueden ustedes bajar, es de 2019.
Y también se han publicado matrices de este tipo en donde se analiza la marca, el tamaño, el tipo de cabeza, la compatibilidad y el diámetro. Entonces ustedes pueden encontrar estos artículos en línea y puede ser mucho más fácil que lleguen preparados a una cirugía de este tipo. El retiro de clavos puede ser muy complicado, como ya vimos anteriormente con el doctor Miguel. Y, perdón. Y tenemos que tener cuidado y llegar preparados. En este estudio analizaron las complicaciones de manera retrospectiva y vieron que casi siempre se presentaban después de procedimientos no planificados y con equipos con poca experiencia. Entonces, lo que recomiendan es hacer una lista de revisión que podemos completar antes de la cirugía y corroborar dentro de la cirugía. Esto implica tener buenos estudios de imagen, contar el número de implantes que tenemos, que a lo mejor suena medio lógico, pero es un paso importante para asegurarnos de que retiremos todo lo que tenemos que retirar. Y la siguiente regla es esperar lo inesperado, ¿no? Recuerden que a lo mejor llegamos con un plan y que a la mera hora pasa algo en quirófano o nos encontramos con una sorpresa que no habíamos contemplado, como por ejemplo este clavo, ¿no? Parece que es un simple clavo en la tibia y a la hora de retirar los tornillos, oh sorpresa, tenemos un tornillo roto. Nos puede pasar esto o podemos encontrar cualquiera de estos problemas en quirófano. Y luego estamos así como el perrito, ¿no? No, todo está bien, todo está bien. Oiga, doctor, ¿quiere que le hable al jefe? Oye, no, yo lo puedo retirar y no tenemos ni idea de qué vamos a hacer. Les voy a dar algunas perlas quirúrgicas. Entiendo que no contamos siempre con el material específico en México. En Home Depot venden muchas de estas cosas como trefinas, tornillos cónicos de extracción y todo, y a lo mejor sería bueno que preparáramos un equipo de retiro específico para tener disponible en el quirófano. Recuerden que siempre hay que limpiar muy bien las cabezas de los tornillos, retiren todo el hueso y todo el tejido que tengan ahí y hay que tener mucho cuidado con que entre el desatornillador a 90 grados completamente, si no podemos barrer un tornillo. Existen estos tornillos cónicos de extracción, como les comento, se roscan en la cabeza del tornillo y nos ayudan a retirarlo. Si tenemos tornillos rotos o descabezados, porque ¿qué pasa muchas veces? Estamos poniendo nuestro implante, se nos rompe el tornillo, lo dejamos y ¿qué decimos? No importa, déjalo así, total, yo no lo voy a retirar y si no, alguien más va a sufrir porque yo me voy a graduar en marzo y ya no voy a estar aquí. Y el pobre que llegue en marzo va a tener que sufrir este problema. Entonces, si tenemos tornillos descabezados y rotos que están medio superficiales, podemos abrir un pequeño orificio en la cortical para ver el tornillo y poder retirarlo con pinzas o con alicatas. Si tenemos tornillos rotos no visibles, podemos utilizar trefinas que hacen un orificio en el hueso y nada más consideren que el orificio va a ser bastante más amplio de lo del diámetro del tornillo para poder atraparlo y retirarlo. Entonces hay que evitar tener este tipo de complicaciones en la medida de lo posible. Los tornillos barridos son un problema también importante. Podemos encontrar esto desde la cirugía de antes o podemos hacerlo porque se dañó el sistema de bloqueo, ¿no? A lo mejor con el perforador colocaron el tornillo de bloqueo y ya no lo podemos retirar. Se puede perforar con la broca la cabeza del tornillo para limpiar todo el tejido y después utilizar el extractor cónico. O si es en una placa de bloqueo, de plano podemos cortar la placa, ya sea a través del orificio o dejando el orificio completamente y utilizándolo para desenroscar el tornillo. Los clavos también son un problema. Antes existía un equipo universal de retiro. No está allá en México porque pregunté también. Sin embargo, los clavos específicos traen su equipo de retiro para que ustedes lo puedan manejar. Depende también si es un clavo sólido, un clavo hueco o un clavo ranurado. Y hay que tener mucho cuidado con no dañar los pernos de bloqueo de los clavos, ¿ok? Porque esto nos va a dificultar mucho más la extracción. Si se dañan las cabezas o están rotos, como en el ejemplo que les enseñé anteriormente, que les voy a enseñar más adelante cómo se resolvió, podemos empujar la punta del tornillo y hacer una incisión del otro lado para poder retirarlo
de la cortical contralateral. Pues aquí tenemos este caso de clavo que les enseñé. Fíjense cómo empujaron con un clavo Kirchner el tornillo para poder retirarlo desde la otra cortical. Si tenemos un clavo hueco, podemos colocar la guía con punta con oliva y después llenarlo de guías que no tengan punta para rellenarlo y poder retirarlo con el arco. Y este es un caso cortesía del doctor Ramos y del doctor García, en donde vean que se le rompió un clavo sólido y también tenían un tornillo por acá. Hicieron lo mismo, empujaron el tornillo con un clavo y aquí colocaron una trefina. Fíjense que tiene un orificio y atravesaron un clavo a través del orificio de bloqueo del clavo y de la trefina para poder enganchar ese segmento distal y lo retiraron. Entonces, como era un clavo Kirchner, a la hora de retirar y de jalar la punta, se dobló el clavo Kirchner y funcionó como un seguro. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Qué es lo que se ha visto que pasa más frecuentemente? En este estudio donde se analizaron retiros de implantes de extremidades superiores y de extremidades inferiores, se encontró que las cirugías que fueron cirugía de revisión, cirugía en turno nocturno, y que tuvieron una mayor duración del procedimiento, tuvieron mayor riesgo de complicaciones, específicamente en retiros en miembro inferior. Entonces, otra vez, si ustedes son el jefe de servicio, por favor no dejen a los R1 solo retirando implantes. Si son un equipo que no tiene mucha experiencia o no se sienten seguros, pidan ayuda o tengan alguien a quien ustedes puedan contactar que seguro vaya a llegar, porque luego, ¿qué pasa? Que les dicen, no, si algo te pasa, no te preocupes, me marcas. Y ahí estamos como el perrito enseñándonos en quirófano. Oye, márcale al jefe, por favor. Y el jefe nunca conteste, llega a las 8 de la mañana y siguen en quirófano, ¿no? Entonces, por favor, tengan un sistema de alarma, vean quién les puede ayudar y tengan cuidado con esto. El retiro de clavos de titanio y de implantes de titanio en general, como ya mencionamos, es un poco más complicado que de los de acero inoxidable por la osteointegración. Entonces consideren que puede ser mucho más difícil retirar un implante de titanio, no solamente un clavo, que un implante de acero inoxidable. Y las placas de bloqueo también son un poco más difíciles de retirar, sobre todo cuando se dañan los sistemas de bloqueo por colocarlas de una manera que no es adecuada. Entonces, nuevamente, analicen las radiografías que tienen, estudien a su paciente, conózcanlo, planifiquen su cirugía para que lleguen lo más preparados posibles y tengan la menor cantidad de sorpresas en estos procedimientos. Como resumen, las complicaciones que más se han observado en el retiro de material de osteosíntesis son fracturas, lesiones nerviosas y vasculares, lesiones tendinosas o incapacidad para retirar el implante. Y esto se asocia a equipos con poca experiencia, turno nocturno y sobre todo poca planificación. No hay una encuesta para que podamos ver los resultados públicos, pero solamente les pido que piensen si ustedes son los que planifican sus cirugías y sobre todo si alguna vez han planificado un retiro de material de osteosíntesis. Entonces, esperemos que no nos veamos así ahorita que es época de COVID-19, pero si por algo llegamos a ser así, les pido y los invito a que planifiquen su cirugía para que eviten complicaciones y tengan un adecuado desenlace. El mensaje para llevar a casa es, recuerden, planificar. Hay que conocer al paciente, hay que conocer las indicaciones del retiro y hay que esperar al inesperado. Siempre entren preparados, pero estén listos para afrontar cualquier complicación. Muchas gracias. Bueno, antes de cerrar con esta sesión, dentro de las preguntas que nos hicieron en la parte o en la sección de preguntas y respuestas, la realidad es que fueron pocas, pero se repitieron o tuvieron alguna constante, un par que tienen que ver con una relación que incluso me da gusto porque la primera sesión que hicimos hace 2 meses fue de principios biomecánicos y tiene mucha hilación obviamente con la sesión que se dio hoy. Y la pregunta, no sé si el doctor Adrián Miguel nos pudiera ayudar a ampliar un poquito la respuesta. Nos preguntaron varias personas
¿qué diferencia hay si nosotros colocamos un clavo bloqueado estático con un clavo bloqueado dinámico? La relación que hay con el principio biomecánico que estaríamos usando en ambos casos, y si efectivamente o cómo es que nosotros explicamos que estamos dando compresión a través del clavo. No sé si nos podría ayudar con esto, doctor Adrián. Claro que sí. Bueno, cuando colocamos un clavo estático, o sea, que bloqueamos todos los orificios, estamos limitando el movimiento, por lo cual el clavo está soportando toda la carga del hueso y en ese momento se convierte en un principio biomecánico de sostén. No todos los clavos pueden dar principio biomecánico de compresión. Existen implantes especiales como el UHN, el cual tiene un sistema especial en el cual uno le va dando la compresión que va logrando el clavo y posteriormente se bloquea en esa compresión y en ese momento estamos logrando la compresión en este tipo de implantes. No todos lo tienen, eso quiero que quede claro que no todos lo tienen y son en muy pocos implantes endomedulares o clavos endomedulares especiales donde se puede lograr. Así es. Ok, muchas gracias, doctor Adrián. Bueno, vamos a terminar esta sesión. En realidad ha sido una sesión bastante gratificante. Primero que nada, quiero agradecer a los ponentes que, como siempre, nos aportan mucha información y con todo el gusto de la participación. Obviamente agradezco a todos los participantes. Estuvimos viendo ahorita en el chat, en la sesión de preguntas y respuestas, que ya no nada más tenemos participantes de nuestro país. Hubo varios que nos estuvieron preguntando de otros países, de Ecuador, de Perú. La verdad es que muchas gracias por atender a nuestra sesión. Igualmente, todos los médicos en formación, los residentes, e incluso hay algunos por aquí que nos saludaron y que vienen siendo personal operativo de quirófano, no solamente cirujanos. Y pues obviamente el que estemos como un equipo quirúrgico, no solamente los cirujanos, nos va a ayudar a que nuestros resultados sean cada vez mejores. Les comento que la sesión pasada y esta prácticamente son sesiones de conceptos, y sí quisiera resaltar el hecho de que no por ser cirujanos todos nosotros debiéramos de alejarnos de estos temas. Finalmente, y como lo vimos y alguien nos comentó también ahí en la parte de preguntas y respuestas, que no debiera ser posible que viéramos estos ejemplos que nos puso la doctora Paloma al inicio, pero desafortunadamente los vemos. Y eso, la única forma de cambiarlo efectivamente es teniendo este tipo de sesiones, recordando que a pesar de que somos cirujanos, que podemos tener 1 o 50 años de experiencia, las cosas pueden fallar, pero teniendo estos conceptos bien esclarecidos y recordándolos, me parece que podemos favorecer todavía más esta formación que tenemos. Para los médicos residentes o médicos en formación, pues yo les haría la sugerencia en esta ocasión de todos los conceptos que están viendo aquí, que nos hicieron favor los doctores y doctoras de otorgarnos, pues regresen a sus hospitales y pregúntenle a sus médicos adscritos, pónganlos en aprietos o pónganos en aprietos, porque es la única forma en la que interactuando entre todos nosotros podemos mejorar las condiciones en nuestros centros operativos y obviamente en nuestra práctica profesional particular. El doctor Jorge Negrete nos manda también, tanto para el grupo de ponentes como para participantes, las felicitaciones por la sesión de hoy. Esperamos que nos sigan acompañando. La próxima sesión ya les estaremos mandando la información, va a ser sobre fracturas expuestas. Pues muchas gracias a todos por su participación y espero que les hayamos podido ayudar tanto a resolver dudas como a ampliarlas. Buenas noches y muchas gracias.